Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, ya hemos tenido, bueno, después de la brillante presentación de Donald de recién, tenemos una visión completa que suma un poco para aquellos que estuvieron la semana pasada, perdón, ayer con Jonathan Saavedra, que también introdujo algo ya de la parte de microbiología. Yo les voy a contar otro sueño que realizamos en su momento, pero un poco más desde las bases, ¿no? Un poco algo que nos preocupaba y que es que habíamos dejado para el final de todo el desarrollo que estábamos haciendo con el sistema informático del laboratorio, habíamos dejado para el final microbiología. Por eso un poco el tema de esta charla como informatizando lo que se creía imposible. Yo les voy a hablar eh, muy rapidito, después cualquier cosa nos vemos en las preguntas. ¿Qué tipo de resultados se generan en microbiología? Vamos a poner un punterito. ¿Qué particularidades tienen los resultados de microbiología para pensarlos como un aspecto difícil, ¿no? Aparentemente inalcanzable para su informatización? ¿Y cómo fue el proceso que nos llevó a la solución que diseñamos en algún momento, hace unos cuantos años, en el laboratorio Hospital Italiano? Tipos de resultados que se generan en el laboratorio para ubicarnos: los numéricos, ¿sí? Números racionales, que a lo más tenemos números negativos y algún símbolo, ¿no? Algún signo modificador de resultados, como podría ser el mayor o el menor. Son sencillos de expresar, se pueden manejar por las reglas de Welfare, de Lenin y Jennings, podemos sacar desviación estándar. A lo más tendré que ser bastante consciente de las unidades que uso. Después tenemos resultados discretos, ¿sí? Solo aceptan ciertos valores que están previamente determinados en un conjunto. Por ejemplo, si yo informo títulos, ¿sí? Con diluciones dobles, si tengo colores, aspectos de líquidos y otras situaciones como podría ser tener sueros hemolizados o sueros lipémicos, que son todos resultados que yo puedo elegir de un combo. Después están los resultados de texto corto, que en realidad casi terminan siendo como resultados discretos, pero son frases que capaz que en un momento determinado de nuestra evolución pensábamos que era mejor escribirlos, pero claro, al escribirlos era como escribirlos manualmente, ¿no? Depende de cómo lo tipea el operador, las cosas pueden ser distintas. Y como estamos en bacteriología, por ejemplo, escribir bacilos con B corta, perdón, con B minúscula o B mayúscula, es un informe distinto, ¿sí? Y ni les cuento si empezamos a abreviar. Esto, en el momento que yo tengo que hacer estadísticas o elevar datos epidemiológicos, cuesta porque hay que hacerlos a mano. Y después tenemos textos largos que son relatos, como podría ser informes de anatomía patológica, como podía ser informes de genética, que en realidad también existen cierto grado de estandarización que se puede lograr. ¿Qué particularidad tienen resultados de microbiología como para decir que parecía que era imposible o inalcanzable su informatización? Bueno, se apoyan en un trabajo manual, hay relativamente poco que automatizar, esto es relativamente falso si pensamos en centros especializados, bueno, ya vamos a ver un poco. Los registros se hacen manualmente, los procesos son complejos y múltiples, hay operaciones para cada muestra, todas toman mucho tiempo y a veces meses, ¿no? Hablando de micológico o de cultivos de micobacterias. El modelo de datos es muy anidado, ¿no? Cada muestra en realidad termina siendo varias, porque yo de una muestra puedo tener varios cultivos positivos, de los cultivos positivos tengo antibiogramas y tengo muchas pruebas por ahí para realizar e incorporar al sistema. Cada uno lleva su proceso, ¿sí? Identificaciones, antibiogramas, bueno, un poco ya lo dijimos, y después interpretar los resultados emitidos, ¿no? Eso que también hablábamos ayer, de rescatar informes preliminares que son importantes para la evolución del paciente si el médico los tiene
disponibles antes de tener el resultado definitivo. Bien, ¿qué hacemos en el laboratorio de microbiología? Yo no sé si esto se está viendo. En el laboratorio de microbiología lo que tenemos es, en nuestro caso, bacteriología, micología y parasitología. Virología y biología molecular son sectores independientes. Las muestras biológicas que se procesan en esa área son muy variadas, ¿sí? Llegan las muestras, se identifican, hay que mirarlas al microscopio, hay que sembrarlas. Es decir, tengo que tomar decisiones en función de la muestra, en función del pedido médico y en función posiblemente de los datos clínicos que tiene el paciente. Los medios de cultivo se incuban y al día siguiente, otra vez, ¿no? Después de 24 horas, de todas estas placas, yo tengo que sacar conclusiones y empezar a dejar registro de las mismas, ¿no? ¿Qué observo? ¿Qué registro? ¿Qué no registro? Es importante decir que estas colonias son brillantes negruzcas. Sigo el estudio y qué es trascendente para el médico, ¿no? ¿Qué me lo guardo yo porque es importante para un colega que va a seguir el estudio o para mí mismo mañana cuando reviso? ¿Y qué es importante para el informe preliminar del médico? Una coloración de Gram, me siento al microscopio, tengo que observar, tengo que registrar y terminar diciendo cuáles informo de lo que estoy viendo y cómo lo informo, ¿no? Lo voy a escribir en un papel y lo mismo cuando pensamos en qué tratamiento le tengo que dar al paciente, ¿no? Otra problemática, cuando yo voy para atrás y quiero pensar en lo que llamamos aseguramiento de la calidad y mejora continua de la calidad, es saber, por ejemplo, quién hizo, por qué lo hizo y cuándo lo hizo. Es decir, un tracking del proceso y de sus responsables, que es fundamental cuando yo quiero implementar una mejora, indicando, por ejemplo, a una persona que cuando hace un aislamiento no lo hace correctamente y debe ser reentrenada, por ejemplo, ¿no? Bien, ¿cómo se resolvía esto hace 20 años atrás y cómo se resuelve hoy en los laboratorios sin o con baja informatización? Bueno, algo así, ¿no? Uno puede agarrar un cuaderno o un libro de actas, lo divide, carga los datos de la prueba, la fecha, el número de ingreso, que es un urocultivo, y después, como puede, marca, ¿no? Haga recuentos, LD, negativo a las 24, 48, informado 2 días después. O cuando es más complejo, se hace más compleja la lectura. Esto lo entiende el que lo escribió, ¿sí? O, por ejemplo, este tipo de informes en los cuales cuando no alcanza el lugar, tengo que empezar a buscar un lugarcito, porque si el informe es negativo no me sobra el lugar y si es positivo por ahí no me alcanza. ¿Sí? ¿Cuáles son los problemas de tener un libro manuscrito? Al desconocer qué ocurrirá con cada dupla, bueno, tengo que poner un espacio que puede ser excesivo, justo o escaso. Hay que interpretar la letra de cada operador, si yo quiero saber quién lo hizo, y sus abreviaturas. Hay que establecer un método para determinar cuándo algo fue informado parcialmente que le pueda ser de utilidad al médico, o no se debe informar porque podría tomar una actitud no adecuada, o cuando está finalizado. Hay que buscar retrospectivamente las muestras. Esto que yo les decía antes, que los cultivos tardan tiempo, puede tardar 30 días, 60 días un cultivo. Tengo que volver, ¿no?, en el cuaderno hasta la hoja adecuada donde todavía hay un blanco que encuentro que todavía no ha sido informado. La dificultad de determinar quién y cuándo, ya lo vimos. Y las transcripciones manuales varias hacia el informe final, que aunque yo disponga de un sistema informático, la tengo que transcribir del papel escrito a mano al sistema, y eso ustedes saben que es un gran riesgo de errores metodológicos en cuanto al tipeo, ¿no? Claro, nosotros nos preguntábamos, ya teníamos todo informatizado, todo linkeado al equipamiento automático, teníamos los validadores automáticos, teníamos un montón de beneficios y bacteriología seguía un poquito olvidada
ahí en el primer piso de nuestro laboratorio. Nosotros pensamos, ¿qué podemos hacer para encarar estos temas? Y otros que teníamos en la cabeza como mejoras y que no los podíamos llevar adelante. Entonces, les cuento un poco cómo fue el proceso. Estábamos reunidos con los programadores de aquella época. Diego, que hace un ratito estaba presente, recuerda muy bien estas épocas, y nos preocupábamos de cómo poder hacer esto. Yo que estaba un poco coordinando esa área y había resultado relativamente fácil el resto del laboratorio, estábamos pensando, además yo me dedico a la microbiología, estábamos pensando seriamente qué hacer y cómo lo que hiciéramos fuera útil para todo el personal, para los técnicos y para los profesionales, sin alterar mucho el cambio que le generaríamos. Entonces, estábamos pensando seriamente, yo bajaba con los libros de actas, miramos los libros, un día vuelve uno de los programadores, muy joven, y me dice, encontré la solución, ¿no? Bueno, ¿qué objetivos teníamos entonces? Mantener las posibilidades y el estilo de registros, mantener el ordenamiento histórico de las subsecciones, es decir, los libros en que a su vez, como contaba Donna, está dividido físicamente, entre comillas, metodológicamente el laboratorio, estandarizar todo lo posible, los medios de cultivo, los microorganismos, las marchas, y sumar todas las ventajas de la informatización. Con esto volvió este programador una mañana y me dice, estuve viendo, estoy hablando del Windows 3.1, año 1990 más o menos. Viene, acá está ampliado, creo que lo amplié. Sí, acá lo amplié. Viene y me dice, el help de aquella época, cuando uno entraba en el help, se lo mostraba en forma de árbol. Ven que el árbol se va abriendo y va teniendo distintos escalones en función de que en cada nodo de estos hay una decisión, ¿no? Decido ver, por ejemplo, el window, entonces me dice si quiero ver esto, y a su vez se va abriendo el árbol. Y me dice, y además estuve averiguando y el software es baratísimo. Bueno, al día siguiente lo compramos con nuestros propios medios y empezamos a hacer un desarrollo. El desarrollo que se pensó con él fue el siguiente. Si yo tengo un urocultivo, tomo dos decisiones iniciales, ¿no? Y voy abriendo un árbol, un nodo. Yo tomé la decisión acá y yo tomé la decisión acá. Estoy logueado en el sistema, tengo la fecha y la hora en que lo hice y digo, le voy a sembrar un CLD y un agarrecuento. Lo incubo durante 24 horas y a las 24 horas que obtengo, fíjense, obtengo una colonia fermentadora, que puedo decir que es un bacilo gram negativo, una colonia blanquecina puntiforme, y el agarrecuento me dice que tengo más de 100.000 unidades formadoras de colonia. Entonces yo le digo, bueno, quiero que haya un botón que me diga, informe, bueno, voy a hacer una coloración, perdón, sobre las colonias puntiformes para ver qué es, encuentro cocos gram positivos en cadena, y digo, quiero un botoncito que me permita, apretándolo, que lo que estoy viendo en este aplicativo pase al LIS y del LIS me pase a la historia clínica y lo pueda ver el médico. Y entonces construyo mi informe preliminar, si lo decide así el profesional que está verificando y validando los resultados, que tengo un bacilo gram negativo presente, que el recuento me dio 100.000 unidades formadoras de colonia, que además encontré unos cocos gram positivos en cadena. Y así sucesivamente voy siguiendo y armando un árbol en que me va diciendo todas las posibilidades que tengo hasta llegar al informe final, que por supuesto contendrá el antibiograma, la identificación de los microorganismos, y que puede ser parcial o generar nuevas decisiones como este repique de las colonias estas de cocos positivos en cadena, ¿no? Entonces, piensen, si nosotros estandarizamos todos los nombres, las pruebas bioquímicas, ¿no? Como dice acá, las pruebas que le agrego, los mensajes de visualización microscópica, lo que tengo, fíjense, es que
En este momento, lo que decidimos cuando concretamos esta idea, dijimos, bueno, ahora tenemos que ir a los usuarios y rescatar si lo que estamos pensando es coherente con lo que ellos necesitan y qué más necesitan, y además para codificar todo, ¿no? Para codificar todas las cosas y lo que quedó fue esto, ¿no? Un libro electrónico en el cual, ¿sí?, puede elegir el usuario en qué trabajar. Habitualmente el laboratorio, desde lo organizativo, se organiza en urocultivos, hemocultivos y el resto de los cultivos y parasitología, ¿sí? Y eso constituye lo que antes era un bibliorato para cada uno de estos sectores, ¿sí? Había un libro de actas para orinas, otro para hemocultivos y así sucesivamente. Y fíjense que están estandarizadas montones de categorías de cultivo, un montón de paneles, ¿sí?, de identificación de antimicrobianos, y un área, fíjense, en el cual se va a ir construyendo el árbol que me va a ir diciendo qué es lo que está ocurriendo, igual que pasaba en el Windows 3.1 cuando uno se quería meter en el help, ¿no?, en la ayuda. Entonces, cuando la cantidad de cosas que yo quiero mirar es muy grande, fíjense, el árbol se empieza a complejizar y en cada nodo yo tengo quién fue, cuándo lo hizo y por qué ocurrió eso. Por ejemplo, en este tercer nodo, 1 a agar sangre, 2 en esta colonia 4, entró al Vitek masa y dio un enterococo faecium. Está bien que se le hizo otro agar sangre y a su vez se metió por alguna razón en un Vitek. Y cuando yo quiero mirar quién hizo qué, me voy a este icono y lo que voy a tener es la secuencia de pasos, ¿sí? Por ejemplo, acá hay un comentario, bueno, vamos a empezar por acá. Entró una botella, ¿sí?, en el equipo de hemocultivo y la interfase fue la responsable de mandarme esta información que en el 2019, el 1 del 10, entró esta botella. ¿Está bien? Pero, fíjense, el día 3, vamos acá, el día 3, MOM, que es un usuario identificado en el sistema, puso que encontró bacilos gram positivos cortos tipo coreniformes. ¿Está bien? Y terminó el día 4 un dato que lo emitió M. corta J, que dice que es un Corynebacterio aurimucosum. Y de esta forma, por supuesto, si es extremadamente largo, tengo todo, hasta, no sé, vuelve a dar igual, se lo paso a Moni. Todos los mensajes que quiera poner el usuario, además de elegir qué es lo que va a hacer de los paneles que tiene, terminan en el sistema, ¿sí? Este libro electrónico está conectado con el sistema informático del laboratorio, que está conectado con el GIS, y lo que hemos hecho, ahora vamos a ver otra foto un poco más grande, no me di cuenta de ampliarla acá, igual que nos contaba la doctora Donna, paperless, tratar de que no haya más papeles por razones ecológicas, por razones de costo y por razones de que en microbiología no conviene tener muchos papeles. Imaginan antes cuando estaba el libro y había que tomar el libro e ir a un lugar a pasar los resultados al sistema. O sea que cada uno de los usuarios, hasta los que están mirando al microscopio, tienen su computadora. Todas las placas están y los tubos están identificados con código de barras. Cada terminal tiene su rotuladora para rótulos pequeños, el lector de código de barras, y su teclado, por supuesto, y cada uno va trabajando en función de lo que ve. Ahí había una plaquita que desapareció, en el cual se veía el código de barras. Bueno, por la cantidad inicialmente, por la cantidad de urocultivos que tenemos, puede llegar a 250 por día. Si yo no me equivoco, estamos en las 5.000 orinas mensuales. Existen sembradores automáticos que nos permiten trabajar con esas muestras y se han validado también para otras muestras que pueden manejarse en medios líquidos. Está conectado al sistema,
está conectado al sistema el masa para identificación y los equipos para identificación y antibiograma. ¿Qué conclusiones les puedo contar hoy? En honor al tiempo, estandarizamos un altísimo porcentaje de posibles respuestas que antiguamente eran textuales. Los nombres de los microorganismos, los listados de antibiogramas, de antibióticos, sus abreviaturas, los listados de medios de cultivo discriminados por tipo, por muestra, marchas, etc. Perdónenme, pero acá me salté algo. Bien, eliminar las listas de trabajo para las anotaciones en papeles y para transcribir al sistema. ¿Sí? Lo que hablábamos antes, paperless. Tener un tracking completo de todas las operaciones llevadas a cabo, con cada muestra, qué, quién y cuándo se hizo. Elevar informes estandarizados, tanto preliminares como los finales. Generar alertas automáticos frente a la aparición de microorganismos particulares hacia servicios de infectología y al comité de infecciones hospitalarias, desde todas las secciones microbiológicas, y aquí sí ya también incluyo a biología y a biología molecular, aunque no usan este sistema, se usa directamente el LIS porque esto está totalmente ayornado para eso. Cada vez que aparece algún microorganismo o alguna situación particular, automáticamente reciben los correos la gente del comité de infecciones, la gente de epidemiología y la gente de infecto pediátrico adulta, según se estandarice, ¿no? Efectuar estadísticas sin necesidad de realizar manipulación manual de los datos, y realmente la puse en un lugar no adecuado. Todo esto, como hablábamos ayer en los cursos y en alguna otra charla, todo va envejeciendo, ¿no? El aplicativo de microbiología evolucionó tanto, hicimos tantos cambios que realmente hace tiempo que está en revisión como para adoptar un sistema nuevo. Bueno, este es el laboratorio, la foto que puse chiquitita antes, ¿no? La impresora, el lector de código de barras acá un poco escondidito, cada operador que está mirando al microscopio con su computadora, los elementos identificados con código de barra, de forma tal de tratar de evitar cualquier situación. Acá pueden ver el equipo de masa, ahí atrás está el sembrador que les contaba antes. Bueno, y creo que podemos dejar tranquilamente para preguntas, si es que las tienen. Y creo, Nereu, que El seguimos tiempo. cumpliendo el horario a rajatabla. Sí. Roberto Men preguntó si es un desarrollo propio. Yo ya le contesté que sí, que es un desarrollo in-house y que lo seguimos manteniendo en el IVA. Que como se discutió, ¿no?, ayer en la conferencia de Cornish, cuando él hablaba de comprar, desarrollar o emparchar, tiene sus ventajas enormes y también tiene su historia. Sí. Y hoy tendríamos que... sí, ahora terminada las jornadas, estoy contestando a Roberto Men, sí, va a quedar, las grabaciones se van a publicar y van a quedar al acceso público. ¿Alguna pregunta? Si la pueden cargar por el chat. Bueno, Miguel, estamos cortos de preguntas. Sí. Exposiciones muy claras. Sí, fue un clásico en las jornadas. Bueno, hay que adaptarse a la plataforma. Sí. Bueno, Miguel, te Bárbaro. dice, para los libros electrónicos hay algún programa. En realidad, la idea del libro electrónico surgió precisamente por lo que les contaba, ¿no? Que empezamos pensando en el libro y lo hicimos pensando para que el usuario creyera que estaba escribiendo en vez de a mano, escribiendo en un libro. En realidad, en el resto del laboratorio, lo que tenemos es del mismo sistema informático distintas pantallas customizadas para
para cada sector como requiere ser vista. Una cosa, por ejemplo, es en el lugar donde solo se hacen hemogramas, otra cosa es química, donde se hacen decenas de analitos y quieren ver otra visualización, y por supuesto distinto es en un área como podría ser virología, en la que yo quiero ver ciertos antecedentes y ciertos detalles. Ahí me preguntan si el sistema exporta datos directamente al HUNET. No, en este momento.